El desafío es que cada iglesia plante otra iglesia. MTI, plantemos iglesias como nunca antes. Queridos hermanos de Argentina, saludos desde España y para mí un honor, un placer, un privilegio estar de nuevo con ustedes, aunque sea por este medio virtual, que no por eso deja de ser real, ya que el Espíritu Santo, el amor de Dios, la unidad, están latentes, están presentes en medio de nosotros. Gracias, Pastor Carlos Chocolú, por haber hecho la gestión, por haberme hecho extensiva la invitación para estar en esta jornada con líderes que dirigen el proyecto intencional de plantación de iglesias en todo el país, además de aquellos que conforman pues ese equipo de primera fila que se dedica y se enfocan en plantación de iglesias. Aprovecho una vez más para poderme dirigir y agradecer al Señor por la vida de los directivos del Consejo de la Unión, como es el caso de nuestro querido hermano Pastor Enrique Strochen, por supuesto el vicepresidente nacional Oswaldo Carníbal, Walter Serantes y también querido Gustavo Calardo. Qué alegría poder saber que estáis ahí, siempre al pie del cañón, dirigiendo la obra nacional en la forma en que el Señor, pues yo creo que la viene impulsando en estos últimos años y preparándola, seguro, para un tiempo nuevo de revitalización que Dios tiene para el ministerio, las iglesias de la Unión en Argentina. Bueno, para mí tratar el tema de plantadores o hablar con plantadores, con aquellos que comparten esta visión intencional de plantar iglesias, pues es muy importante. Digo intencional porque yo creo que Argentina, si algo puede decir, es que ha vivido momentos y sigue viviendo momentos de expansión, de manifestación de su gloria. Muchas iglesias han logrado ser ejemplo vital para incentivar, animar, sensibilizar a tantos ministerios del mundo e iglesias del mundo para meterse en el río de Dios, en ese río de impacto global hacia la evangelización y sobre todo la búsqueda de la presencia de Dios. Son muchos los instrumentos escogidos por Dios para impactar al mundo desde la Argentina. Pero ahora en este tiempo Dios ha dirigido a la Unión para, de una forma intencional, a través de este plan de plantación de iglesias, catalizar todos los recursos posibles para lograr una estrategia, yo diría, intencional, para que los recursos, los esfuerzos puedan ser compartidos y crear esa sinergia que hace que las cosas se aceleren en el tiempo. Bueno, pues ahora tenemos la pandemia y aunque no voy a dar en ningún sentido, en ninguna manera, protagonismo a la pandemia sí nos está ayudando a entender algunas cosas que a lo mejor de otra manera hubiesen tomado más tiempo para comprender y a entender. Y como quiera que estamos en un contexto de plantadores, hay términos que se me vienen a mi corazón para pensar en esa labor que tenemos por delante, y uno de ellos es justamente lo que tiene que ver con un término agrario que encontramos en el libro de Oseas, concretamente en el capítulo 10. Por eso quiero que vayan conmigo, por favor, a Oseas capítulo 10 y el versículo 12. Ya llevo muchos meses, prácticamente desde el mes de marzo, cuando aquí en España se declara la alerta nacional por la pandemia. Ya el Señor viene tratando con esta palabra a mi corazón y vengo ahondando en ella, y el confinamiento me ha ayudado a poder tener tiempos de búsqueda con el Señor y con la palabra de una forma extraordinaria. Y por eso en este capítulo 10 de Oseas, versículo 12, el Señor nos habla acerca de un término que es básico y fundamental para lo que yo les quiero compartir en este día con todos vosotros. Dice la palabra de Dios en Oseas 10:12: haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar al Señor. Porque es tiempo de buscar al Señor. Haced para vosotros barbecho. Seguramente este término no es muy conocido para las nuevas generaciones, pero sí para muchos que están de alguna manera próximos al ambiente de la agricultura, próximos al ambiente agrario.
El barbecho es fundamental, sobre todo en las formas de cultivar los campos en el tiempo antiguo, en los tiempos de Israel, y tampoco no tiempos muy lejanos a nuestra época. Hoy los fertilizantes, hoy mecanismos artificiales o avanzados permiten que la agricultura se acelere en su forma de producir. Se llevan a cabo una sobreexplotación de la tierra y eso hace que de alguna manera la tierra quede afectada por esa sobreexplotación. Pero antiguamente la tierra necesitaba tiempos de barbecho para poder de alguna manera fertilizarla naturalmente, para que la tierra pudiera revitalizarse, para que la tierra pudiera descansar. El término barbecho o barbechar consiste en arar el suelo y dejarlo de sembrar. ¿Para qué? Para que pueda descansar, para que pueda reposar. Y es curioso que el término barbecho también va ligado al concepto de lo que la palabra del Señor nos enseña a través del mandamiento del día de reposo, donde el Señor pide que el hombre descanse, que las bestias descansen, que los siervos descansen y por supuesto que la tierra también descanse, para que ese día de reposo se enfoque, se dedique primero a dejar de trabajar, dejar de sobreexplotar la creación y que el hombre se enfoque en Dios, en adorar a Dios. Esto es muy importante porque de esta manera es que de pronto podemos nosotros entender el por qué el barbecho se liga con la necesidad de hacer tiempo para buscar a Dios. Está hablando a un pueblo de Israel que en el capítulo 10 se le está llamando la atención, como dice el versículo 11 de este capítulo 10, que es una novilla que le gusta trabajar, una novilla que le gusta producir. Y al mismo tiempo se nos habla en el versículo 1 del capítulo 10 de que Israel es una viña frondosa, es decir, que da mucho fruto. Pero cuando leemos el contexto, nos damos cuenta de que es un contexto que nos habla de un pueblo que ha caído en un activismo, en una sobreexplotación. Ha vivido la bendición de ver el fruto crecer, el fruto multiplicarse, y se ha olvidado, ha dejado al margen a ese Dios creador, a ese Dios que ha dado el recurso, que ha dado la vitalidad, el Dios que realmente abre los cielos y hace que la tierra produzca. Entonces Dios llama la atención para el pueblo para que él se enfoque en dar descanso a la tierra para hacer tiempo y buscar a Dios. Es decir, que Dios quiere traer un trato sobre Israel, quiere traer un trato sobre el pueblo de Dios, y para eso el barbecho es fundamental, porque el barbecho exige dejar de trillar la tierra, dejar de arar la tierra, mejor dicho, quiere decir que deja de ser sembrada y pasa un espacio, un tiempo vital para que el recurso natural que es la tierra y sus fertilizantes naturales puedan cobrar oxígeno, puedan revitalizarse a fin de prepararse para algo que va a venir después. Así que, en primer lugar, Dios nos está hablando de hacer reposo. Y cuando hablamos de hacer reposo y hablamos de hacer barbecho, estamos hablando de la necesidad de que Dios quiere que nos dediquemos a buscarle a Él con 4 objetivos principales. El primero de ellos, traer descanso a la tierra para fertilizarse. 2, buscar a Dios. 3, adquirir visión. Y 4, prepararnos para lo que viene, para ese nuevo escenario. En cuanto a lo primero, ya hemos hablado, ya hemos adelantado algo, por tanto no voy a enfatizar mucho en cuanto a la necesidad de dar descanso a la tierra para revitalizarse. Pero una de las cosas que causa el activismo en el ministerio, una de las cosas que causa el exceso de actividad, aún en nuestras propias iglesias, aún en el hecho de plantar iglesias, es pues el cansancio. Y cuando hay cansancio, la tierra se quema. Y la tierra quemada lo que hace es producir en muchas ocasiones pues cierta infructuosidad.
y hace que el trabajo en muchas ocasiones no nos lleve a producir lo que realmente esperamos. Es decir, que ha habido una sobreexplotación. Esto es lo que se ha demostrado en este tiempo de pandemia, cuando hemos visto que en muchos lugares donde ha habido sobreexplotación, el haber dado descanso a la tierra ha producido un efecto interesantísimo de revitalización. Los animales han tomado su hábitat natural y muchas especies también de árboles, de plantas, han comenzado a germinar donde antes no estaban. Ese espacio ese estado de revitalización se da por causa de que la tierra se la ha dejado descansar. Pero el hombre ni descansa ni deja descansar. Y en el ministerio es muy importante que nosotros podamos también entrar en tiempos de descanso. Y si algo ha ayudado este confinamiento, este tiempo de pandemia, es traer un parón, un freno que nos ha llevado, sin duda alguna, a tener que buscar a Dios. Esto sobre todo se ha dado en los primeros compases de la pandemia. Después ya hemos encontrado la vuelta, la manera de poder mantener nuestra actividad a toda pastilla, a todo ritmo, a todo motor, y es lo que ahora mismo justamente estamos viviendo en muchos aspectos. Otra vez volvemos a caer en el activismo. Y nos olvidamos de la imprescindible labor de dejar descansar a la tierra. Nuestra mente, nuestro corazón tiene que sentir el surco que abre la palabra de Dios como espada de dos filos, que penetra hasta el alma, hasta lo más profundo, para abrir el alma, abrir las entrañas y permitir al Espíritu Santo sembrar esa palabra que nos ayuda de alguna manera a revitalizar nuestro corazón y nuestra mente. Tenemos que descansar. No sé si alguno de vosotros que me estéis escuchando vivís este espacio de sobreexplotación y estáis viviendo el cansancio. El cansancio no es bueno porque desgasta a la familia, desgasta al ministerio, causa estragos en medio de nosotros. Y no es bueno vivir con quemazón en el ministerio. Es importante vivir en permanente renovación. Y el tiempo de buscar a Dios hay que hacerlo intencional y ser algo innato en nosotros. Por eso, importante buscar a Dios, buscar al Creador, al que nos sostiene, al que nos llamó, al que de alguna manera es el que puede provocar el verdadero avivamiento en todo lo que hacemos, para que no solamente nos quedemos con la estructura, con el proyecto, con el impulso que nos genera una determinada estrategia. No, en absoluto. Necesitamos la búsqueda de Dios como algo esencial, porque eso nos lleva a descansar en Él, porque no se puede buscar a Dios sin descanso, sin reposo. En el estrés no es posible escuchar a Dios, oír su voz. De ahí que ese espacio para buscar a Dios nos dé el segundo punto del que les he hablado, y es justamente eso, de recibir visión. Así que, por un lado, tenemos la necesidad de descansar. Segundo, la necesidad de buscar a Dios para priorizarlo en nuestra vida, para que Él traiga revelación y visión. Y en tercer lugar, la visión es imprescindible. ¿Para qué? Para encontrar esa necesidad de ver a Dios obrar en nuestra vida. Y en eso nos encontramos con lo que nos dice la palabra de Dios en Hebreos. En Hebreos capítulo 11 nos dice la palabra del Señor algo muy importante, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. El versículo 2 dice que por esta fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. Y luego también nos declara la palabra de Dios en el versículo 3 que las cosas visibles fueron creadas por la palabra de Dios, de manera que lo visible fue hecho visible por el poder creador de la palabra de Dios. Esto es muy importante. Es muy importante porque una de las cosas que necesitamos es entender que el tiempo de buscar a Dios va a dar como consecuencia, como resultado, el adquirir visión. Y esto es importante para este nuevo escenario. No podemos abordar esa nueva normalidad de la que se nos está hablando sin una visión de parte del Señor que nos permita identificar los tiempos, las claves, que nos permita de alguna manera poder acertar con cada paso y con cada decisión. Y en esto viene la revelación, porque la visión es
impartida por medio de la revelación. Por eso dice la palabra del Señor que tenemos que ir al secreto de Dios. En el capítulo 6 de Mateo, versículo 6, Jesús nos dice: cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Es muy interesante que entremos en el aposento y podamos echar cerrojo, trancar la puerta, de forma que nada externo pueda penetrar en esa intimidad, a fin de poder encontrarnos con Dios, porque Dios quiere revelar al corazón lo que Él va a hacer en lo público, porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe cuál es nuestro deseo. Él sabe más que nadie el deseo que tenemos de ver iglesias plantadas por toda la nación, pero esa obra es una obra espiritual, y esa obra espiritual tiene que ser revelada a nuestro corazón, porque a los tiempos que estamos viviendo es importante tener visión. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios quiere mostrar, te lo va a mostrar a ti, que te va a revelar lo que dice la palabra de Dios, a aquellos que estuvieron atentos a su palabra, como dice Jeremías 23:18. Porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó la palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Esto es muy importante, muy importante. Podemos ver y oír la palabra de Dios, y para eso el secreto, la intimidad con Dios es clave, es vital. De ahí que nosotros podamos estar atentos acerca de lo que es esa visión. Todos sabemos lo que las enciclopedias, los diccionarios nos hablan acerca de la visión, que es la capacidad de ver más allá de lo que los ojos naturales nos pueden dar a entender. Es anticipar, es soñar, es imaginar, es establecer metas a través de las cuales dirigimos todo nuestro potencial y nuestro recurso para poder ver cumplido aquello que hemos visualizado. Por eso, todos aquellos que son visionarios se anticipan al futuro. Y todos aquellos que son visionarios se convierten en personas que no están atrapadas por sus limitaciones presentes, sino que se abren al futuro, viendo a través de las crisis las oportunidades. Por eso los visionarios, en estos tiempos pandémicos o de crisis, son expertos en ser oportunistas, porque ante el árbol caído muchos hacen leña, y esto es lo que de alguna manera hacen los oportunistas. Son visionarios que se hacen ricos y se hacen expertos en explotar los momentos de crisis. También están esos visionarios que de una forma más saludable generan inventos, generan recursos, hacen cosas que no harían en tiempos de normalidad, y por tanto se sacan de sí mismos lo mejor, y aparece en escena la excelencia, esa capacidad que Dios nos ha dado a todo ser humano de poder sobreponerse de una forma resiliente a los momentos más difíciles, y hacen que ese visionario, ante el impacto de lo que significa una crisis, ellos se recomponen y ese impacto los proyecta hacia un ámbito de prosperidad y de desarrollo que nunca antes habían visto, si no es por medio de haber experimentado la crisis. Pero yo creo que necesitamos entender esto, que la visión es importantísimo si queremos ver el progreso y el avance. Y de ahí que encontremos en la palabra de Dios la necesidad de nosotros también ser visionarios, pero no visionarios desde la perspectiva natural que todos hombres hemos recibido, sino algo más que visionarios, hombres de fe, mujeres de fe. Por tanto, no es una visión natural, es una visión espiritual. Y en esto de la visión me hace pensar en los días que vivimos, donde se habla de la realidad virtual y también se habla de algo que se conoce como la realidad aumentada. Y la realidad aumentada yo la veo en este capítulo 3 del libro de Hebreos. Porque lo virtual, tanto como la realidad aumentada, es algo que genera la tecnología, pero a diferencia de la realidad virtual, la realidad aumentada combina lo real con aquello que es virtual. Y esto es interesantísimo, porque cuando yo tengo fe, puedo ver la realidad que me rodea, puedo ver el espacio que estoy pisando, puedo ir a una ciudad, puedo ir a un pueblo, puedo ir a un barrio, y como plantador
Puedo anticipar en ese lugar donde no hay nada, en ese lugar donde nada aparece, en ese lugar que parece desastroso, imposible, con la realidad virtual o aumentada, yo diría, la realidad aumentada, puedo superponer imágenes. ¿Qué imágenes? La que me da la tecnología, no. Es la imagen del Espíritu Santo, la visión que me da la palabra, el sueño que me permite la palabra. Y sobre donde no hay, yo puedo llamar a las cosas que no son como si fuesen. Por la fe yo puedo llamar a las cosas que no están como si ya estuvieran. Eso me produce certeza, seguridad, y puedo trabajar sobre esa realidad aumentada, pero no de una forma fantasiosa, no, es la revelación que hace que Dios me ponga un lenguaje, un sentir, una forma de percibir distinta a aquellos que no tienen esa visión y que simplemente se dejan atrapar por las circunstancias que están viviendo y les impide ver más allá. Por eso nosotros tenemos la convicción, la certeza, la seguridad de aquellas cosas que han sido prometidas, que quizás ahora no vemos, pero las disfrutamos porque están en el corazón, vivimos por ellas, trabajamos para ellas, no están, pero es como si estuvieran. Esa realidad aumentada no es producto de la tecnología, es la realidad espiritual que percibe todo aquel hombre y mujer de fe. Por eso, por esa realidad aumentada, y permíteme usar este símil, yo puedo creer en milagros, puedo ver puertas abiertas, puedo ver recursos, podemos ver todas esas cosas que no están, pero que vienen de camino. Y yo declaro en el nombre de Jesús que podemos hablar con la palabra y llamar a las cosas invisibles que vengan y se hagan latentes y visibles en nuestro mundo, en nuestra realidad. Es lo que vemos en España, es lo que vemos en Europa, en muchos lugares, es lo que ustedes van a ver y están viendo con muchísima más abundancia allí en Argentina, en tantos países de Latinoamérica. Yo, queridos hermanos, les digo que esa realidad aumentada la trae la revelación, la palabra de Dios, la visitación del Espíritu Santo. Por eso necesitamos la visión de Dios para poder entrar dentro de esa dimensión que solo Dios nos puede hacer entender por medio de la revelación de su palabra. Por eso, en ese secreto de Dios, Él quiere hacernos ver lo que los hombres con su mente natural no pueden percibir. Las cosas que ojos no vio, las cosas que oídos no oyeron, las cosas que nadie imaginó son aquellas cosas que Dios tiene preparada para aquellos que le aman. Y yo sé que en medio de estas cosas también, esa realidad aumentada hace posible que en medio de esta crisis que vivimos, todas las cosas nos traen la posibilidad de sacar jugo a ellas, porque todas las cosas para los que aman a Dios les ayudan a bien. Es por tanto una dimensión extraordinaria, es una dimensión maravillosa. No es solamente ver imágenes fantasiosas creadas por las posibilidades de nuestra imaginación, no, es algo más, es la fuente, no de la tecnología, la fuente de la unción, que te lleva a vivir un avivamiento anticipado antes de que la cosecha se produzca. Así que en esta visión creo que tenemos que proyectarnos. Y en esa revelación es que Dios quiere que nosotros entremos con esos pasos de fe que hagan que nuestra vida se conviertan en vidas de influencia para alcanzar testimonio como los antiguos. Y ese testimonio no es otra cosa que la influencia sobre nuestro tiempo, la influencia de entender los momentos, la influencia de ser sabios consejeros, la influencia de tener una palabra que nos ayuda a acercar a la gente hacia la esperanza. Por eso hablamos en medio de una realidad dura, difícil, compleja. La realidad que tenemos nosotros, que es una realidad aumentada por la gracia, la unción del Espíritu Santo, nos hace declarar sobre el pueblo que sufre, sobre la gente que no ve nada, que viene la palabra a crear lo que en el mundo invisible ya ha sido concebido. Por eso la palabra nos permite anticipar lo que ya Dios ha diseñado, lo que Dios ya tiene preparado, lo que Dios ya tiene listo para este tiempo en el que es imprescindible la visión para plantar nuevas iglesias. Esa visión te llevará al cauce de la creatividad, te llevará al cauce
de volver a hacer cosas que antes quizás no harías, a poder reactivarte, renacer, rebrotar. Tantos conceptos que nos hablan del tiempo de oportunidad que hoy vivimos. ¿Qué les parece si le pedimos a Dios que realmente nos abra ese espacio de visión para poder abarcar todo lo que Él tiene para nosotros? Bueno, en este ámbito de la visión, también yo quiero llevarles a 4 aspectos que tienen que ver con visión, 4 conceptos que el Señor me ha estado mostrando, me ha estado hablando y que son imprescindibles dentro de un plan estratégico como el plan de plantación de iglesias. Y creo que un plan de plantación de iglesias como el que estamos disfrutando requiere que estemos muy atentos a ciertos aspectos. En primer lugar, toda visión nos llevará siempre a una cosmovisión. Y la cosmovisión es un término que nos habla de la visión del mundo. Es un concepto que también nos lleva a revisar valores, a tener claro ciertas percepciones acerca del individuo, acerca de la realidad que nos rodea, y tienen que afectar necesariamente a todo lo que tiene que ver con la comunidad, con la economía, con la política. La cosmovisión nos ayuda a percibir la realidad, y cuando uno percibe la realidad, entonces está listo para poder conectar con esa comunidad y adecuar el mensaje, adecuar la forma, sin cambiar la esencia, pero sí conectarnos con la comunidad a través de formas creativas, renovadas. La cosmovisión es lo que permite el cambio de paradigmas. La cosmovisión es lo que nos permite esa renovación estratégica, esa renovación también aún de la mente, esa renovación que es producto de una acción divina en nosotros. Esa cosmovisión fue la que Jesús tuvo cuando en Mateo 10 nos dice la palabra de Dios que Jesús, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban como ovejas, que estaban dispersas, porque eran ovejas que no tenían pastor. Esa cosmovisión permitió luego justamente transmitir a los discípulos la necesidad de que tenía que levantarse obreros. Tenía que haber un cambio en la actitud de los discípulos. Y yo creo que si nosotros podemos tener una cosmovisión a través de lo que Dios nos está mostrando en este tiempo, vamos a ver la necesidad, sin duda alguna, de algunos cambios, porque la cosmovisión siempre trae cambios. La cosmovisión es algo que hace que nuestra labor, nuestro trabajo, nuestro empeño sea algo dinámico y no estático, transformador y no acomodador. Eso es lo que activa en nosotros el impulso de ideas creativas, renovadas, continuamente marchando hacia nuevos espacios de oportunidad. Creo que Dios quiere que tú hoy tengas en cuenta la necesidad de esa cosmovisión para un cambio de perspectiva, para que como iglesia, como evangelizadores, como pastores, podamos conectar de una manera más efectiva con la comunidad. De ahí que la cosmovisión nos ha llevado a echar mano pues justamente de la tecnología, de este medio que estamos usando hoy para tener este contacto. Hoy la cosmovisión nos permite transmitir un concepto, una imagen distinta de lo que es la iglesia, de lo que era hace unos años. Pero no solamente es una cuestión de imagen estética. La cosmovisión no solamente puede ser un cambio estético, tiene que ser también un cambio de transformación en el carácter, en la forma de comunicar, una manera distinta de concebir la iglesia en el sentido estructural, en la dinámica, en muchos aspectos que seguro nos van a ayudar a ir adentrándonos en esa toma de contacto con una comunidad que está esperando ver emerger una iglesia visible e influyente como nunca antes. Tengo que avanzar. Les he hablado de cosmovisión, pero también otro aspecto importante que como plantadores tenemos que plantearnos precisamente, y es la revisión. Revisión es un término que nos habla de rever, es decir, revisar, volver a ver. Esto nos ha pasado mucho cuando escribimos y redactamos un determinado trabajo, un determinado libro, los que hemos podido escribir algo, y que uno percibe, experimenta cuando vuelve a rever lo que ha escrito, pues que aplica cambios. Aplica cambios para lograr mejor el objetivo que se pretende al escribir una determinada frase, un determinado texto o párrafo.
Esto de rever es importante porque cuando se aplica la revisión en un determinado producto, lo que se produce es eso que llamamos el sello de calidad, control de calidad. Y si queremos si queremos ir hacia la excelencia en todo lo que hacemos, tenemos que revisar, tenemos que volver a ver, rever, porque muchas veces con el tiempo, con el paso del tiempo, perdemos la percepción de la realidad y el desgaste trae cansancio a la vista. Es como lo que percibimos a veces, el cansancio de la vista produce miopía, astigmatismo. Es lo que en el mundo natural conlleva el paso del tiempo. De ahí que todo tiene que ser calibrado para poder ser ajustado, alineado, para que las cosas puedan ser revisadas de una forma adecuada. Y si nosotros no tenemos miedo a la revisión, tampoco tendremos miedo a los cambios. Porque toda revisión y toda intencionalidad a la hora de rever las cosas va a conllevar la necesaria implementación de nuevas estrategias, de aspectos creativos, cosas que antes no hicimos, hay que volver a hacer. La revisión también corrige lo que son errores, aspectos deformadores, también cosas que ahora mismo ya no sirven y hay que sacarlas porque nos quitan energía, nos generan gastos, producen también conflictos. La forma de rever las cosas, la manera de reverlo, y desde el ámbito, recuerda que estamos hablando desde el ámbito de la unción, desde la influencia de la revelación, eso va a causar que de pronto podamos de alguna manera modificar ciertas estrategias y nos ayude a poder ser más efectivos en el trabajo que hacemos a la hora de plantar iglesias. Así que tenemos la cosmovisión, tenemos la revisión y ahora tenemos que hablar de la previsión. Y la previsión tiene que ver con anticiparnos a lo que va a venir. La previsión anticipa las cosas antes de que acontezcan. Aquí, evidentemente, esto nos acerca también a la visión, porque toda visión espiritual conlleva también la capacidad de prever. Y la previsión nos recuerda la necesidad de que seamos prudentes. De hecho, cuando el Señor habla acerca del hombre prudente, el hombre insensato, el hombre prudente es el que pone fundamentos. Y por eso es prudente. Es prudente no porque es cuidadoso a la hora de decir las cosas, a la hora de hablar. No, es porque tiene conciencia de lo que está por venir. Es consciente de lo que está por venir. Entonces hace las cosas con mucha intencionalidad. Pone fundamentos, pone cimientos. El hombre prudente toma su tiempo para dar cada paso y no es reaccionario. Es alguien que marca cada decisión bajo la prisma de lo que Dios muestra. Hace todo lo posible para no acelerarse. Tampoco tiene pausa en lo que hace. Pero la prudencia es determinante para lograr que las cosas que hagamos de alguna manera nos lleven al punto de vivir siempre avisados. Porque la palabra de Dios, cuando estamos en comunión con el Señor, siempre la palabra de Dios nos va a hacer vivir y aún actuar de una forma tan prudente que ni siquiera conscientes de lo que está por venir, en la gracia de Dios, Dios nos mantiene en ese aspecto de ser previsores. Entonces, en ese ámbito de la previsión, recordamos ejemplos como los hijos de Isaacar, pero también el recuerdo de Jesús a aquellos hombres que no identificaron el tiempo de su visitación. ¿Por qué? Porque eran insensatos, no estaban atentos a la palabra de Dios, al tiempo de visitación. Y la insensatez es algo que no puede estar en nosotros en absoluto. Necesitamos tener esa influencia del Espíritu Santo para poder estar atentos, prevenidos a lo que está por venir. Porque una de las grandes tragedias que hemos vivido con esta pandemia es que esta pandemia ha arrasado con todas las previsiones humanas que habían. Y aun cuando había avisos de que las cosas no venían bien, la falta de previsión causó que el país quebrara porque no estábamos preparados ni en la economía, ni estábamos preparados en la educación, ni estábamos preparados en la casa, ni estábamos preparados en la industria, ni estábamos preparados en la política, no estábamos preparados en nada. Y un desastre como esto, lo que ha hecho que los no precavidos, lo que han vivido es un desastre. Y aquellos que han sido previsores han sido capaces de reaccionar y anticiparse a los tiempos y estar listos para no ser, de alguna manera, arrasados por ese tsunami pandémico.
Porque no es una cuestión de pandemia, es que esto ha traído una crisis coyuntural en todos los niveles. Así que necesitamos ser previsores. Por eso dice la palabra de Dios que el Señor no hará nada. Amós 3:7, el Señor no hará nada sin que lo revele en su secreto a sus siervos los profetas. Y esta línea profética es ser previsores. Yo creo que Dios quiere que seamos un pueblo de profetas y cada plantador tiene que ser profeta. No porque solamente declara lo que Dios dice, sino que también ve lo que Dios también está viendo. En esa dinámica, en ese aspecto del que el Señor nos quiere mostrar. Quiero ir al otro punto final de todo lo que tiene que ver con este concepto de visión, y es el ámbito de la provisión. Yo sé que el tema de provisión es un aspecto más contable, y es una provisión que viene a ser como un pasivo que consiste en reservar una serie de recursos para hacer frente, sin duda, a una obligación de pago que está previsto para un futuro. Pero también yo creo que es proveer, la provisión nos lleva a proveer recursos para alcanzar un fin. Y no podemos ver un movimiento como el de las Asambleas de Dios, un movimiento como es de nuestro ministerio de iglesias, o aún este movimiento de plantación de iglesias, sin proveer, sin invertir, porque para proveer hay que invertir, hay que ser intencionales. Proveer en muchos aspectos. No solamente proveer para nuestros templos y nuestras iglesias. Yo siempre recuerdo la importancia de tener que invertir en personas. Invertir con la palabra, con el discipulado. Nuestro querido hermano Carlos Anacundia, siempre recordaré su simple y sencilla y poderosa enseñanza. Si plantas un ladrillo, pasan 10, pasan 20, 100 años, levantas la tierra y te encuentras un ladrillo. Pero si siembras la palabra en un hombre, no habrá un ladrillo, te encontrarás una iglesia, te encontrarás un reguero de personas que se ha multiplicado. Hay que proveer e invertir en aspectos que tienen que ver con el reino. Y por eso tenemos que tener un mayor compromiso como pastores y líderes para invertir en lo que está por venir. Y no solamente ser gente que piensa en sí mismo. Por eso cuando estuvimos con ustedes en esa convención hace creo que 2 años ya, o año y algo, yo les hablé de la necesidad de que atendamos lo que dice la palabra, que los padres proveen para los hijos. Y un padre es proveedor, porque ha provisionado para que los hijos no tengan que proveer para los padres. Si bien es cierto que tienen que ser los hijos solidarios con los padres, sobre todo en esta época donde muchos mayores han sido olvidados, necesitamos entender que los que tienen visión preparan todo para que las nuevas generaciones no sean esquilmadas. ¿Qué es lo que está pasando con esta situación trágica que estamos viendo en Europa, en Argentina, en tantos lugares de Latinoamérica y del mundo? Gobiernos, hombres, mujeres, que han esquilmado las riquezas que otros acumularon y no han dejado nada para los que vienen para detrás. Nosotros como obreros, como líderes, tenemos que invertir y dejar un patrimonio extraordinario para que los que vienen detrás tomen esta inversión que les vamos a dejar y generen generen un proyecto multiplicador y nos lleven más lejos de lo que nosotros hemos alcanzado. Así que invirtamos, ofrendemos, trabajemos, para que no nos pase lo que dice Lucas capítulo 14, cuando el Señor, en el capítulo 14, versículo 28 al 30, Jesús dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Por qué? Porque no fue precavido, no hubo provisión, no calculó. Por tanto, yo sé que podemos tener fe y ganas de creerle a Dios y trabajar duro con todo lo que tenemos por delante, pero no podemos dar pasos al frente si no estamos dispuestos a invertir y proveer. Tenemos que ser dirigidos por la visión de Dios para, de alguna manera, establecer todos esos recursos que van a hacer posible que no nos quedemos a mitad de camino. Porque no se van a quedar a mitad de camino. Ustedes van a ir muy lejos. Y yo no me puedo imaginar, no me entra en mi cabeza
lo que Dios puede hacer, la explosión que Dios va a traer en los próximos 5 años para la Argentina. Y este tiempo de pandemia lo que está forjando es en la necesidad de meternos con Dios, porque un día en la presencia de Dios, bajo ese impacto de su visión, de su revelación, va a hacer que más influencia que toda la actividad que podamos generar en años. Por eso yo sé que en este tiempo, en el que sentimos que hemos tenido que parar, cesar el activismo, es tiempo de buscar a Dios y prepararnos para el barbecho. Prepararnos para el barbecho, hacer barbecho. Porque una de las cosas fundamentales del barbecho es que descansa la tierra con un propósito. No solo para descansar, no solo para renovarse, no solo para fertilizarse, para reavivarse. Es que hay un propósito final. Es que la tierra se prepara para una nueva cosecha. La tierra se prepara para una nueva cosecha. Y yo declaro en el nombre del Señor, y con esto quiero acabar, de que este tiempo de barbecho es un tiempo que nos está preparando para levantar una nueva cosecha en Argentina. Por eso, queridos plantadores, queridos líderes, uso este término agrario porque justo este término viene a colación en este sentir profético que Dios les ha dado de aunarse, de unirse, para ser capaces de ver lo que el Señor tiene preparado para la Argentina. En esa realidad aumentada, bajo la unción de la presencia de Dios, para traer sobre usted una unción fresca, renovada. Y aún en este momento en el que estoy hablando, el Espíritu Santo viene sobre los que están cansados, sobre los que están quizás quemados, por aquellos que están en la sobreactividad, en los que sienten que están sobreexplotados, que sienten que sus fuerzas no funcionan, que sienten que la frescura se ha perdido. Yo quiero declarar que viene una unción fresca sobre tu vida para que tu mensaje sea más profético que nunca. Que esa unción, que esa realidad aumentada haga que tu mensaje, tu palabra traiga sentido de esperanza. Cuando tú hables, no hablarás cansado. Cuando tú hables, no hablarás crítico. Cuando tú hables, no hablarás con fastidio. Cuando tú hables, consciente de la realidad. Pero la palabra de Dios atrae lo invisible a tu lenguaje y hace que esa realidad aumentada por la unción traiga al corazón de los que te escuchan la certeza de que Dios está ahí, la certeza de que lo que está invisible, porque no se ve, no deja de ser real, sino que Dios hará que el poder creativo de la palabra de Dios, al proclamarla, al enseñarla, al comunicarla, los cielos se abren sobre la tierra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, oremos en estos momentos. Yo declaro que sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada líder que me está escuchando, viene tu gracia ahora. Los cielos se abren, Señor. Los cielos se abren y viene una unción nueva, fresca, Dios, para traer sobre el corazón, sobre el alma cansada, la frescura de tu espíritu. Revitalización, Señor, fertilización, se oxigena tu alma, se oxigena tu corazón, tu ánimo, tu aliento, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, aún milagros de sanidad, ahí donde hay cuerpos cansados, enfermos, en el nombre de Jesús, mentes agotadas, en el nombre de Jesús, donde se estancó la creatividad, Dios mío, ideas creativas para los plantadores, estrategias renovadas, Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que sobre el equipo nacional de directivos de las Asambleas de Dios, sobre el equipo que dirige la plantación de iglesias, Señor, viene tu unción para este tiempo nuevo, para sus vidas, para sus familias, sus ministerios, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Ministranos, Señor. Ministranos, Señor. Y perdónanos si el activismo nos sacó de tu altar. Nos hizo olvidarnos de que todo lo que tenemos te lo debemos a ti. Señor, en este día, en esta hora,
aceptamos el llamado de tu palabra para una nueva cosmovisión, para poder revisar lo que hacemos y en lo que vivimos. Señor, para poder tener la capacidad de prever. Sabemos que esta no es la última pandemia, vienen otras y queremos estar preparados para enseñar al pueblo y dirigirlo hacia una nueva realidad. Y Señor, estamos listos para invertir generosamente, para proveer, porque lo que vemos requiere provisión. Y en esto nos comprometemos, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí mi tiempo. Gracias por la oportunidad, Pastor Carlos Chocoluk, equipo. De verdad, muchas gracias. Disculpen si me pasé con el tiempo, pero espero haber sido concreto y con todo mi corazón les mando un gran abrazo y que, si Dios quiere, podamos vernos y abrazarnos y contagiarnos a tope con el amor de Cristo. Dios les bendiga y hasta la próxima. Chao. El desafío es que cada iglesia plante otra iglesia. MTI, plantemos iglesias como nunca antes.